Buena gente, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy les quería traer un tema que veo que está saliendo bastante en redes sociales y que en algún que otro video me han preguntado, es acerca del apego, ¿no? Esta forma de vincularse, ¿no? Que vamos a profundizar un poquito ahora en este video y que lo que quiero hacer, que me parece interesante, es congeniar o comparar los estilos de apego con los diferentes eneatipos, ¿sí? Así que bueno, lo que vamos a hacer es hacer primero una definición de lo que es el apego, cómo sería un apego seguro e inseguro y una breve descripción, y después profundizar en cada uno de estos apegos y hacer la comparación o ver qué eneatipo puede llegar a presentar alguno de estos estilos de vínculo. Así que bueno, espero que les guste el video y vamos con eso. Bien, desde una definición bastante académica podríamos decir que el apego es un sistema motivacional que configura la forma de vincularnos con nuestras figuras significativas, ¿sí? Y que en general se configura y se afianza durante nuestra infancia con el vínculo principalmente con nuestras figuras de referencia, ya sean nuestros padres, algún mentor, algún tutor, algún familiar o algún amigo cercano, ¿sí? Y que obviamente va a influir en la forma en la que nos relacionamos con los demás, que establecemos vínculos y a su vez en nuestra capacidad de autosuficiencia y de vincularnos sanamente, podríamos decir, con los demás. Digámoslo de una forma más coloquial, que es la forma en la que aprendemos e interiorizamos a relacionarnos con el otro, a saber confiar en el otro, a saber pedir ayuda, e incluso a cómo manejarnos frente a una situación difícil y de dolor emocional. Digamos entonces que es como una huella que configura nuestra forma de reaccionar, de vincularnos y de relacionarnos con los demás, ¿sí? Y que guía muchas veces las decisiones o las reacciones que tenemos frente a diferentes situaciones. Pero esto, como siempre venimos hablando, no es estático, uno puede trabajarlo profundizando sobre todo a través del autoconocimiento y el desarrollo personal para tener relaciones más sanas con los demás. Bien, entonces, hablando casi con términos médicos, podríamos decir, siempre lo traigo para acá, para mi rubro, podríamos decir que el apego se divide en un apego sano, ¿no? Que se lo denomina apego seguro, y un apego, no sé si la palabra es patológico, pero no sano, ¿no? Que se lo denomina apego inseguro. El apego seguro va a ser entonces aquel apego que se caracteriza, ¿no? Por lo que veníamos diciendo, por una capacidad de confiar en el otro, ¿sí? De saber dar y recibir amor, afecto, calidez, y que a su vez, si bien puedo vincularme sanamente con el otro, tengo la capacidad de una autosuficiencia sana, ¿sí? Es decir, no genero dependencia con el otro, sino que soy autosuficiente, pero también me sé relacionar de manera íntima, profunda, vulnerable, verdadera, transparente con el otro. Y obviamente que esto va a llevar a tener relaciones más estables, más naturales, más nutritivas, más enriquecedoras con las personas con las que me relaciono. Y obviamente, por el otro lado, decanta en entender que el apego inseguro es todo aquel apego, o sea, todas aquellas formas de relacionarme con el otro, que en general no se basan en la confianza y la autosuficiencia, y que puede adoptar distintas formas. Y en general, desde la visión que vamos a desarrollar acá, hay tres grandes tipos de apego inseguro. Los describimos brevemente. Uno tenemos el apego ansioso, ¿sí? Que es aquel apego, aquella forma de relacionarme que en general está basada en el miedo al abandono, en la dependencia al otro. Entonces va a generar personas, se va a dar en personas que van a tender a estar un poco más atadas, más dependientes a este vínculo, a esta relación. Por el otro lado tenemos el apego evitativo, que es completamente opuesto al anterior. Se va a caracterizar por personas que van a presentar una forma de relacionarse más fría, más distante, van a tender a estar más retraídas, más solas. Y finalmente tenemos el apego desorganizado, que es aquel apego que en general es un poquito una mezcla de los anteriores. Son personas que buscan por ahí la intimidad, pero cuando tienen que hacerlo en general tienen mucho miedo, ¿no? a profundizar
relacionarse de una manera transparente y verdadera. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es definir realmente cada uno de los tipos de apego, sus características, y vamos a describir un poco qué eneatipos son los que pueden llegar a presentar arquetípicamente, ¿no?, cada uno de estos tipos de apego y de estas características en su manera de relacionarse. Arrancamos entonces con el apego ansioso, ¿no?, que es aquel apego, ¿no?, que en general busca principalmente la necesidad de cercanía con el otro, ¿no? Y se caracteriza un poco por este miedo al abandono, una hipersensibilidad al rechazo, ¿sí?, y una idealización del otro, una idealización de ese vínculo, ¿no? Entonces, suelen dar personas que tienden, ¿no?, a aferrarse a ese vínculo, a esa relación, a buscar validación constante con el otro y en general generan relaciones de codependencia con el otro, ¿sí?, ya sea que el otro dependa de mí o yo depender del otro, ¿sí? Entonces, desde el eneagrama, ¿cómo vemos esto? Bueno, yo creo que uno de los eneatipos más paradigmáticos de este tipo de apego es el eneatipo 2. El eneatipo 2, que recuerden que se lo conoce como el servidor o el ayudador del eneagrama, y que es aquel cuya herida de nacimiento es esta sensación de ser indigno de afecto y cariño, ¿no?, y donde pulsa esta sensación de esta herida de abandono, ¿no? Entonces tienden a ser personas que suelen tener esta necesidad de vincularse profundamente con el otro, ¿no? Y que muchas veces lo que hacen es crear relaciones de codependencia, sobre todo que el otro dependa de mí, ¿sí?, para yo tener esta imagen de sobreabundancia y este orgullo, ¿no?, que si recuerdan son la fijación y la pasión de este eneatipo. Entonces son personas que van a estar bastante, que tienen la capacidad, ¿no?, natural de estar bastante pendientes de lo que el otro necesita, de cómo pueden ayudarlo, qué pueden hacer para que estén más cómodos, por ejemplo, qué regalo hacerle, ¿no? Y ya desde un punto de vista un poco más neurótico van a tener esta acción de ser un poco entrometidos, ¿no?, en la vida del otro, como déjame ayudarte que yo sé lo que vos necesitas, y ya desde un punto de vista más neurótico, incluso casi patológico, eh, entrar en la queja, ¿no?, y mirá cómo vos no haces nada por mí, yo que siempre te ayudo, ¿no? Entonces entran un poco en estas relaciones que para mí caracteriza bastante a lo que es el apego inseguro de estilo ansioso. Otro que también me parece interesante nombrarlo es el eneatipo 3 subtipo sexual. No todos los subtipos del 3 me parece que presenten este tipo de apego, pero sí el sexual, que si recuerdan se lo denomina atractividad y suelen ser personas que en general encarnan esta imagen idealizada, ¿no?, eh, que buscan la validación sobre todo a través de su aspecto físico y que en general suelen adoptar los deseos y necesidades o suelen adoptar una personalidad que satisface los deseos y necesidades de la persona con la que se relaciona, en el caso del subtipo sexual, ¿no? Entonces, en este caso va a generar esta necesidad de validación por su vínculo principal, que en general suele ser su pareja, y esto puede hacer que uno entre en una relación de codependencia, ya que para yo sentirme validado, ¿no?, voy a depender de tu validación, ¿no?, de la validación del otro, para subsanar esta herida de nacimiento, que es esta sensación de no ser válido, ¿sí?, del eneatipo 3. Además, otro eneatipo que me parece interesante mencionar es el eneatipo 6, ¿sí? No todos los subtipos del 6, sobre todo el subtipo conservación. Recuerden que los subtipos del 6 son bastante diferentes, así que siempre les recomiendo que los repasen bien, ¿sí? El subtipo conservación del 6, que se lo denomina calor, ¿sí?, que es el subtipo que suele ser más fóbico de los subtipos del 6. Recuerden que el eneatipo 6 se caracteriza por esta sensación de miedo inconsciente, por esta inseguridad, la duda, la ambivalencia, y que muchas veces tiene que refugiarse o apoyarse en figuras de referencia o de autoridad para sentir esa seguridad, ¿no?, que tanto anhela. Y dentro de esto, el subtipo conservación, que es el fóbico, en general es un poco el más parecido al 9 dentro de los 6, ¿no?, porque es aquel que tiende a confluir, a proyectar la culpa hacia sí mismo,
suele buscar confluir, a sobreadaptarse al otro. Entonces, si entendemos un poco esto, vemos que son personas que pueden generar relaciones de codependencia, sobre todo de depender principalmente con su vínculo principal. Y finalmente, dentro de este tipo de apego, me parece interesante nombrar al eneatipo 9, no todos los subtipos del 9, pero sí al subtipo sexual, ¿no? Que es el que se lo denomina fusión. Y recuerden entonces que el 9, que pulsa esta sensación de no ser bienvenido, de no ser importante y de necesidad de evitar los conflictos, y en el caso del 9 sexual, es aquella persona que en general hace como propio los deseos y necesidades de su vínculo principal, que suele ser su pareja, y que entonces siempre va a tender a confluir, a sobreadaptarse a lo que su pareja dice, desea o necesita. Entonces, también, bastante parecido al anterior, va a generar relaciones de codependencia, ya que voy a depender de lo que el otro quiera, haga o diga, ¿no? Muy bien. Pasamos ahora entonces a otro tipo de apego, que es el apego evitativo, que es el apego, la forma de relacionarse, ¿no? De vincularse, diametralmente opuesto al anterior. En general caracterizado, ¿no? Por una autosuficiencia, ¿no? Bastante excesiva, una dificultad para abrirse emocional o sentimentalmente con el otro o a vincularse de manera profunda, y que en general suele estar bastante desconectado de las emociones, ¿sí? Suele vincularse desde otra forma, ya sea desde la lealtad o desde lo intelectual, ¿no? Entonces son personas que en general mantienen una distancia emocional bastante marcada, ¿no? Con su vínculo, con la forma de vincularse con el otro, y a su vez en general evitan el compromiso profundo, ¿sí? Entonces, en este sentido me parece que también uno de los eneatipos más paradigmáticos, yo creo que hay dos bastante paradigmáticos en este sentido, pero creo que el más paradigmático es el eneatipo 5, ¿sí? Que recuerden que son estas personas que suelen caracterizarse, ¿no? Por una gran vida intelectual, que suelen estar desconectados de sus emociones. Es más, muchas veces al 5 recuerden que se lo denomina como el que teme expresar sus sentimientos, ¿no? Y son aquellas personas que tienen tendencia a la introversión, hacia sus procesos internos, les cuesta muchas veces identificar sus emociones, y si se relacionan con el otro, en general se relacionan de una manera más intelectual, desde las ideas. Y si bien por ahí el subtipo sexual del eneatipo 5 puede ser un poco más desorganizado, ¿no? Porque busca a veces la confianza máxima con el otro, pero a su vez le cuesta entregarse. Digamos que en general, arquetípicamente, el eneatipo 5 configura lo que sería un apego más del tipo evitativo, ¿no? Por todo lo que veníamos diciendo, acuérdense que también pulsa muchas veces esta necesidad de libertad y de autosuficiencia, ¿no? Entonces buscan muchas veces retirarse, encuentran refugio en la soledad, ¿no? Entonces, de vuelta, muchas veces desde esta desconexión que tienen desde lo emocional, desde esta necesidad de libertad y autosuficiencia, y de esta avaricia, ¿no? También que pulsa como su pasión dominante adentro, les cuesta generar vínculos profundos, verdaderos y sobre todo basados en lo emocional. Otro eneatipo que me parece bastante paradigmático es el 7. En general les podría decir que todos los subtipos del 7 podrían presentar este tipo de apego. Recuerden que el eneatipo 7 se lo denomina muchas veces aquel que evita sentir el dolor, ¿no? Y que son aquellas personas que en su forma más egoica, ¿no? O en su estado de conciencia más descentrado, podríamos decirle, son personas muy hedonistas, ¿no? Que buscan muchas veces el placer, ¿no? Para no sentir ese dolor y ese vacío. Y en este sentido son personas que pueden relacionarse bien con los otros, pero muchas veces le cuesta relacionarse de una manera más emocional y sobre todo con emociones más, podríamos decir, de la esfera negativa, ¿no? O sea, no se van a poner a charlar en general de algo triste, sino que siempre van a tratar de entablar una relación desde lo más superficial, desde lo más hedonista, buscando en general siempre estar estimulados y estar estimulados desde lo positivo, ¿no? Y que les cuesta también el compromiso profundo, ya que muchas veces el compromiso profundo requiere muchas veces hacer algún tipo de sacrificio o eh, de poner límites, ¿no? Y eso muchas veces le cuesta al 7. Entonces creo que también es bastante paradigmático para describir un poco lo que es este tipo de apego más evitativo.
Otro eneatipo que me parece que es bastante característico de este tipo de apego es el eneatipo 8, sobre todo el subtipo conservación, no todos los subtipos del 8, ya que recuerden que el 8 conservación suele ser una persona que en ese sentido se parece un poco al 5, ¿no? Si bien no es un eneatipo emocional, todo lo contrario, es un eneatipo visceral, fuerte, poderoso, pero el subtipo conservación del 8 en general es bastante solitario, suele ir a la suya, no le gusta tanto la compañía, y sí suele tener mucha fuerza y mucha intensidad para ir en búsqueda de lo que quiere, pero en general le gusta mantener distancia con el otro, y como buen eneatipo 8 visceral, suele estar bastante desconectado de sus sensaciones internas. Así que en general, si se relaciona con otra persona, suele relacionarse más desde la lealtad, ¿no? Como dijimos, no suelen entablar las relaciones tanto desde lo sentimental o emotivo, sino desde la lealtad, la justicia. Otro eneatipo que me parece también bastante paradigmático es el eneatipo 3, pero en este caso el subtipo social, ¿sí? ¿Se acuerdan que se le denomina prestigio? Y son aquellas personas que tienen esta máscara de un personaje que busca el éxito social, ¿no? Entonces, muchas veces para ir en búsqueda de este éxito social suelen desconectarse de sus emociones, de su vida sentimental, porque eso podría romper un poco con este personaje exitoso y prestigioso. Entonces, muchas veces no se permiten mostrarse o vincularse de una manera profunda, emotiva y transparente con el otro. Después también podríamos hablar del eneatipo 1, ¿no? El eneatipo 1, también en general sus tres subtipos, suele, podría presentar este tipo de apego evitativo, ya que desde la búsqueda de su perfeccionismo moral, ¿no? Le pasa un poco como el 3, en este sentido que dijimos recién, eh, no suele ver con buenos ojos, ¿no? Mostrarse o vincularse de una manera afectiva, emotiva, profunda y transparente, sino que por ahí busca un poco más las relaciones más desde el perfeccionismo moral, ¿no? Con un poco de distancia y sin tanta profundidad. Y finalmente me parece también interesante nombrar al eneatipo 9, subtipo conservación, dentro de este tipo de apego inseguro, evitativo, ya que el subtipo conservación, el 9, que recordemos se denomina apetito, es aquel subtipo que es más solitario, ¿no? Recuerden que el eneatipo 9 quiere estar en paz, ¿sí? Quiere estar tranquilo, y en el caso del conservación suele ser más solitario y suele estar más alejado de la gente, ya que no necesita tanto de los demás, pero como recordamos que este subtipo del eneatipo 9 se caracteriza sobre todo, que por eso es su nombre de apetito, por la realización compulsiva y a veces abusiva de actividades ociosas, ¿no? Que puede ser comer, mirar televisión, leer libros, jugar videojuegos, etc., pero que suele hacerlo más solo, retirado, tranquilo, en paz, ¿no? Que es como el más perezoso físicamente, ¿no? De todos. Bueno, y finalmente llegamos al último o al tercero de los estilos de apego inseguro, que es el apego desorganizado, ¿no? Que es como una combinación entre los dos anteriores. Es una combinación de ansioso, ¿no? De necesidad de estar cerca, pero a su vez de evitativo, ¿no? De esta necesidad de alejarme. Entonces suele ser un poco contradictorio, caótico, intenso, ¿no? Y suele combinar este miedo a vincularse profundamente, pero a su vez el miedo a estar solo, ¿sí? Y en las relaciones con el otro suele tener este vaivén, ¿no? Muy intenso entre la necesidad de conexión con el otro, pero a su vez el miedo a intimar y a mostrarme vulnerable. Entonces, dentro de este tipo de apego desorganizado, creo que el eneatipo que más paradigmáticamente lo representa sería el eneatipo 4. Eh, Creo que en todos sus subtipos, pero sobre todo para mí, el subtipo sexual sería el que más lo caracteriza, ¿no? Recuerden que el subtipo sexual del eneatipo 4 suele ser el más intenso de todos, se lo denomina odio, ¿sí? Y que suele confundirse muchas veces con el 8, desde esta intensidad que maneja, esta intensidad que nace desde la emocionalidad, ¿no? que caracteriza el eneatipo 4. Y son personas que en general buscan tener relaciones intensas, ¿sí? Buscan tener un vínculo intenso, profundo, muy emocional, muy cargado de esta intensidad emocional que los caracteriza, pero a su vez suelen ser vínculos con mucha variabilidad, con mucho vaivén, y suelen alimentarse muchas veces del conflicto. Entonces son relaciones
muy ambivalentes, ¿no? Como veníamos diciendo, este tipo de apego inseguro. Son relaciones que buscan una intensidad máxima en su manera de vincularse desde lo emocional, desde lo sentimental, pero a su vez que chocan mucho, ¿no? Hay mucho conflicto, hay mucha pelea, hay mucha discusión y posterior reconciliación, que es un poco lo que caracteriza el binomio de amor-odio que representa mucho este subtipo del eneatipo 4. A su vez, otro eneatipo que me parece que es bastante paradigmático en esto es el eneatipo 8, pero subtipo sexual, que también suelen tener relaciones muy intensas con su vínculo principal, ¿no? Eh, pero que a diferencia del 4, que se relaciona principalmente, o sea, que esta intensidad nace desde la emocionalidad, el eneatipo 8, ¿no? Nace desde la visceralidad, nace desde la posesividad, que es el nombre con el que se denomina este subtipo. Esta necesidad de ser posesivo, controlador con su vínculo. Y como buen eneatipo 8 visceral, le cuesta identificar sus estados internos, ¿no? Le cuesta vincularse de una manera más vulnerable, más abierta, más emotiva, más sentimental, y sí se relaciona mucho desde la lealtad, ¿no? Recordemos que siempre, sobre todo a su pareja, a su vínculo, suele exigirle lealtad y suele ponerla a prueba muchas veces para asegurarse, ¿no? Esta lealtad. Entonces ahí un poco, estos dos, creo que el 4 y el 8 sexual, creo que demuestran bastante esta ambivalencia en la forma de vincularse, ¿no? Una necesidad de un vínculo profundo, pero a su vez una dificultad finalmente a la hora de intimar. Y para cerrar esto, quería mencionar al eneatipo 6, su tipo sexual, que creo que también es bastante paradigmático de esta forma de vincularse, ya que recuerden, ¿no? Como dijimos anteriormente para la conservación, el eneatipo 6 es un eneatipo en donde pulsa este miedo inconsciente, esta duda y ambivalencia, y esta necesidad muchas veces de buscar una figura o apoyarse en una figura de referencia para subsanar esta inseguridad y esta duda, ¿no? Entonces van a buscar relacionarse de una manera más dependiente, ¿no? Con otro, pero ¿qué le pasa al subtipo sexual del eneatipo 6? Que es el contrafóbico y que se denomina fuerza. Muchas veces este instinto, ¿no? Sexual y contrafóbico choca con este miedo y esta incertidumbre y esta inseguridad y esta necesidad de relacionarse más dependientemente. Entonces van en búsqueda de ese vínculo, pero su fuerza hace que choquen, ¿no? Si el 6 conservación en general introyectaba la culpa, el 6 contrafóbico, el 6 sexual, suele proyectar la culpa en el otro, ¿no? Entonces, desde su vínculo de búsqueda de seguridad, ante la mínima sensación de inseguridad o miedo, suele proyectar, ¿no? Esa culpa en el otro. Yo me estoy sintiendo mal porque vos estás haciendo algo, ¿no? Entonces, creo que también representa bastante bien arquetípicamente este tipo de apego inseguro, en donde choca, ¿no? Esta necesidad de vincularse de un poco de dependencia, ¿no? Con el otro, pero a su vez con esta necesidad de espacio y de dejarme y de autosuficiencia y de yo puedo solo. Bueno amigos, vamos terminando con el video y me parece muy importante, antes de cerrar, aclarar que todo lo que venimos describiendo caracteriza principalmente a personas en un estado de conciencia que podríamos decir alteradas o eh, descentradas, ¿no? Con un bajo nivel de conciencia o muy identificadas con su lado egoico, ¿no? Porque más allá de cualquier eneatipo, una persona que trabaja en sí misma, que tiene un desarrollo personal, un autoconocimiento, puede tener una forma de relacionarse, digamos, de apego seguro, ¿no? Una forma de relacionarse enriquecedora, nutritiva, sana con los demás. En cambio, cuando una persona sí está en un estado de conciencia bajo o descentrada, según su eneatipo va a tener una tendencia, ¿no? Arquetípicamente, a presentar más o menos uno de los distintos estilos de apego inseguro que estuvimos nombrando. Pero recalco nuevamente, una persona trabajada en un nivel de conciencia, podemos decir, más integrado, más centrada, va a poder relacionarse más allá de su eneatipo de una manera sana, natural, enriquecedora con los demás, ¿sí? Eso que nunca se les olvide. Bueno, ahora sí, llegamos al final del video. Les agradezco como siempre muchísimo por llegar hasta acá. Cualquier duda, comentario, reflexión que quieran hacer, me la dejan en los comentarios
y lo charlamos. Y como siempre les digo, los invito a seguir explorando y profundizando. Si entran a mi página de Instagram pueden ver que ahí subo muchísima información acerca de eneagrama, medicina, oncología, desarrollo personal, neurociencias, filosofía oriental, etcétera, etcétera. A su vez los invito, si les interesa, a conocer el coaching oncológico, que es este estilo de acompañamiento, ¿no?, que hemos desarrollado hacia el paciente oncológico, que combina no solo la medicina y la oncología, sino un abordaje integral y holístico del paciente para acompañarlo no solo desde la esfera física, sino desde la esfera emocional, mental y espiritual. Y los invito también a estar atentos porque en breve vamos a estar anunciando la salida del taller Sanar desde el Interior, que es este taller orientado a personas que están transcurriendo o que han tenido algún tipo de enfermedad y que quieren utilizar muchas veces este dolor y esta dificultad como un trampolín para el cambio, ¿no?, para iniciar un viaje de desarrollo personal, y que consta principalmente en entender, ¿no?, cómo nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras emociones a través de la psico-neuroendocrinología explica cómo se desarrollan las enfermedades, a cómo nos predispone esto a padecer enfermedades y qué podemos hacer nosotros para recuperar ese control y entrar en un estado más hacia la salud, ¿no? A su vez, trabajamos la creación de hábitos saludables, trabajamos mucho desde la filosofía budista cómo lograr la paz, la aceptación y estar en paz con la vida. Y también trabajamos mucho, algo que creo que es muy importante y que siempre trabajo con mis pacientes, cómo encontrar tu verdadero propósito. Así que bueno, ya pasé todos los chivos, ahora sí llegamos al final. Espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva un montón. Déjenme cualquier comentario que crean necesario. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Que tengan un muy buen día. Nos vemos.